Buenas noches, amigos. Hoy en un nuevo programa de Impecable TV en Conversación Impecable. Nuestro título el día de hoy es La pobreza peruana en el mundo moderno y nuestro invitado, Pablo Bustamante Pardo, director de Lampadia y economista. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Dejar a los pobres desconectados del mundo moderno. Cuéntanos un poquito. Bueno, el mundo está viviendo ya una nueva revolución industrial que se llama la cuarta revolución industrial. En esta revolución se han desarrollado muchas tecnologías disruptivas que están rompiendo con la forma de operar de los gobiernos, de las empresas y de las personas. Estas tecnologías son, por supuesto, la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, las impresiones 3D y N tecnologías más que están transformando completamente en que el mundo funciona. ¿Esto qué va a traer como consecuencia en las poblaciones de los países más ricos, más prósperos, que se están modernizando, cuyas economías están abiertas al mundo y están conectadas entre ellos y que crecen y generan suficientes inversiones para desarrollar estas tecnologías o para adaptarlas? Que todo va a cambiar. Por ejemplo, la educación, que antes se basaba en el paradigma de la producción en masa, educación igual a todos, 40 chicos que repiten más o menos lo mismo, un profesor que sabe todo y distribuye algunos conocimientos y da tareas. Eso va a cambiar por una educación uno a uno, donde cada alumno, cada estudiante, de acuerdo a sus capacidades, a sus deseos, a sus intenciones de desarrollo, va a recibir una educación ad hoc, individual, uno a uno. Otro ejemplo, la medicina. Hasta ahora la medicina es curativa, o sea, correctiva. Interviene cuando hay una enfermedad para tratar de corregirla. En el futuro, con las tecnologías nuevas, la medicina va a ser preventiva. Cada uno va a estar conectado a través de su celular a sistemas de monitoreo, exámenes de sangre periódicos muy minuciosos, de tal manera que se pueda prevenir, ¿no?, sus enfermedades, basados también en análisis genéticos. Y así todo en el trabajo, ¿no?, la productividad con estas nuevas tecnologías va a ser muchísimo mayor. Van a haber algunas personas que seguramente van a perder sus trabajos, que tienen que ser reentrenados, ¿no? Y los gobiernos van a tener información de otro tipo, ¿no? Van a poder coordinar mejor y medir mejor las acciones, ¿no?, que realiza. O sea, una vida completamente diferente, de mucho mayor calidad para la población de esos países. El Perú, por supuesto, tendría que estarse enganchando con esa revolución industrial, ¿no? Para eso el Perú tendría que crecer, tendría que mantener y acrecentar sus nexos con el mundo global, ¿no? Tendría que traer estas tecnologías, tendría que cambiar drásticamente los paradigmas de educación que son del siglo XV y XVI, según León Trattenberg, de acuerdo a lo diseñado por Saavedra en su momento, ¿no? Tendríamos que hacer una revolución en la salud, ¿no? Pero en lugar de hacer todo eso, ¿no?, y explicarle a los peruanos el bienestar que podríamos tener todos, dejando de ser pobres los peruanos, porque tenemos suficientes recursos para generar riqueza, ¿no?, si la explotamos bien, ¿no?, de tal manera que el Perú pueda ser parte de ese mundo moderno. Si no somos parte de ese mundo moderno, para terminar un ratito, creo que me he excedido, para terminar, hay dos cosas que van a suceder. Los peruanos que tengan más recursos van a poder conectarse con esas tecnologías. Si se lo hacen desde el Perú, les va a costar más, ¿no?, porque van a tener que conectarse desde el Perú a los médicos de afuera, a educaciones de otro tipo. Los va a costar más, pero lo pueden pagar. Otros se irán afuera y lo gozarán afuera.
pero los peruanos pobres jamás van a tener acceso a esas tecnologías, jamás van a tener acceso a ese nivel de bienestar si es que nos desenganchamos del mundo, si es que retrocedemos, como está planteando el gobierno de Perú Libre. Así es, ahí queríamos llegar. Nos habla de una revolución tecnológica, de una mejora de vida para los países más ricos. ¿Qué pasa en Sudamérica, donde vivimos una atmósfera completamente izquierdista? ¿Y qué pasa con los peruanos en comparación a los países que efectivamente pueden alcanzar mayores tecnologías, mejoras? ¿Qué pasa con los ciudadanos peruanos y de cara a este gobierno? Sí, bueno, los peruanos y muchos de los latinoamericanos, inclusive Chile ahora, que fue el modelo de desarrollo, ¿no? Y que ha interrumpido políticamente ese proceso con grandes traumas y mentiras muy parecidas a las que se están tratando de vender en el Perú, ¿no? Pero volvamos a los peruanos. Nosotros que hemos venido haciendo una recuperación espectacular desde la pobreza total. El año 90, el Perú era un país pobre en todos sus niveles y en todos sus estratos. Fíjese, el ingreso del Estado era 3.8% del PBI, cuando hoy día es como 21% de un PBI 6 veces más grande. La empresa más grande del Perú no facturaba más de 600 millones de dólares al año, mientras que las empresas ecuatorianas facturaban 1.500 o 2.000 millones al año. Y el 60% de la población era pobre. Nosotros nos hemos logrado recuperar de ese desastre al que llegamos el año 90 con el populismo de la revolución militar, la no corrección de esos desastres de Belaúnde y el agravamiento de todos esos procesos con el primer gobierno de García. Hemos recuperado, liderados por la inversión privada, ¿no es cierto?, con una nueva constitución, con un estatuto magnífico para el Banco Central de Reserva, hemos recuperado y creado otro país, un país viable, un país que bajó la pobreza de la población de 60 a 20%, un país que llevó a multiplicar los ingresos del Estado y a llevarlos a todas las regiones del Perú, y un país que hizo crecer a sus empresas, que generaron aumentos de productividad, empleo, capacitación, y las inversiones fueron fundamentalmente en provincias. Incluso en el sector rural disminuyó la pobreza. Fíjese, según Richard Webb, en un libro que hizo recientemente que se llama Conexión y Despegue Rural, por 100 años el sector rural del Perú no pasaba de crecer sus ingresos en 1.4% por año, o sea, mucho menos que el crecimiento de la población. Pero desde el año 94, ¿no?, el Perú en el sector rural viene creciendo 7.4%. Entonces nos han llenado de mentiras para decir que lo que estábamos haciendo está mal y está pretendiéndose echar la culpa de eso a la inversión privada, al sector empresarial, cuando en verdad los culpables son los gobiernos tanto centrales como regionales, locales, municipales, porque han tenido los recursos para cambiar todo en la educación, para cambiar y mejorar la salud, y no lo han hecho. Una buena parte de esos recursos se devolvía al final del año. Otra parte se gastaba en obras absolutamente estúpidas o en obras que quedaban inconclusas, como podemos ver en todas las regiones del Perú, y mucho de eso se desperdiciaba en corrupción, porque además se cometió el error de hacer una descentralización mal hecha, que descuartizó al Perú. Se le pasan recursos y capacidades a los municipios de las regiones, pero no se les exige rendición de cuentas. No hay nadie que pueda controlar lo que hacen. Cuando un alcalde no le da la gana de aceptar la inversión o un letrero de una empresa en la calle, no hay a quien reclamar, porque no hay una segunda opción, no hay una segunda instancia, ¿no? Uno tiene que meterle un juicio en el Poder Judicial y eso es imposible. 10 años, ¿y qué costos? Entonces el ciudadano termina siendo esclavizado por autoridades caprichosas, autoritarias, que lo que buscan es ajustar a los ciudadanos y a las empresas para que terminen ofreciendo prebendas, coimas, ¿no?, y raterías, ¿no?, para poder conseguir sus permisos y poder operar.
Entonces, ese Estado que ha hecho una pésima reforma de educación desde Saavedra, que fue un desastre, un falso valor, del cual no sé cómo es que siguen hablando bien, él hizo un currículum que según León Trachtenberg era para el siglo XV y el siglo XVI. Y seguimos con eso, seguimos con un sindicato, o ahora más sindicatos de maestros, que hablan de la lucha de clases. El presidente Castillo dice que el nuevo ministro de Educación le parece muy bien, porque él entiende las necesidades de los maestros. Pero si de eso no se trata de que entiendan las necesidades de los alumnos. No queremos un sistema sindical en el magisterio para que se aprovechen del resto de peruanos con el chantaje institucional y sindical para obtener prebendas y recursos, ¿no es cierto?, en contra de los beneficios de la educación. Estamos yendo en el camino inverso, nos estamos alejando del mundo, estamos impidiendo que nuestros pobres accedan a las tecnologías modernas y al bienestar que se merecen, que tenemos que darle, porque tenemos las capacidades para hacerlo. Hay países que no tienen la capacidad para hacerlo, el Perú sí tiene la capacidad para hacerlo, y hemos probado desde el año 90 la capacidad de crecer, invertir y multiplicar. Y lamentablemente ese gobierno quiere dividir, restar y matar. El gran reto de los países menos prósperos como es Perú, supongo que el gran reto que estamos mencionando es el de crecer para poder engancharse en esta revolución tecnológica, ¿no? ¿De qué manera lo puede hacer Perú? Y a nivel de Sudamérica, ¿cuáles son los países que están más perjudicados en estos momentos? Bueno, de Sudamérica, el peor de todos, el más perjudicado es Venezuela, donde hoy día el 97% de los venezolanos son pobres y se han ido de Venezuela más de 5 millones de habitantes. Ese es un genocidio espantoso, un país riquísimo que ha sido empobrecido. Hoy día es manejado por una cúpula política corrupta, vinculada al narcotráfico y a militares que han sido cooptados hacia la corrupción, ¿no? Es una plataforma del narcotráfico, como ha sido denunciado en varios foros internacionales, y han hecho miserables a los venezolanos. Ese es el peor de todos. Pero por ahí estuvo Ecuador, que ya salió, gracias a Dios, y ojalá logre consolidar su recuperación. Bolivia, por supuesto, con sus engaños, ¿no? Han acrecentado los cultivos de coca, ¿no? Es otra vez una plataforma del narcotráfico. Se supone que Evo Morales lidera un cartel internacional que quiere asociar al Perú, ¿no? Y Argentina es el ejemplo clásico, ¿no?, de las malas políticas públicas que empezaron con el peronismo en los años 40. Argentina era uno de los 5 países más ricos del mundo, ¿no? En PIB per cápita, en estándares de vida, era una maravilla. La gente de Europa migraba a Argentina para tener otra vida y otro éxito, pero con las políticas populistas, ¿no?, cerradas del peronismo que se han ido reproduciendo gobierno a gobierno. Argentina ha ido cuesta abajo y hoy día la pobreza es muy grande, el país es muy pobre, ¿no? Hoy día incluso no pueden exportar carne. Hasta poquito atrás Uruguay, un país mucho más pequeño, exportaba más carne que los argentinos. Han destrozado el país. Y bueno, el Perú y Chile, que ahora están en el objetivo de estos gobiernos continentales, porque lo que hay acá no es un gobierno peruanista con una visión de desarrollo distinta. Lo que hay acá es un gobierno con una visión ideológica continental, asociada, ¿no?, a Cuba, a Venezuela, al Brasil de Lula, ¿no?, y a lo que estaba empezando a pasar en Chile, por supuesto a Bolivia y Argentina, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá son gobiernos que no son peruanistas, no son pro-peruano, son pro-continental, con ideologías foráneas, fracasadas en todo el mundo, como es el comunismo y el estatismo extremo, ¿no? Entonces, y los peruanos, al contrario, tenemos todas las capacidades del mundo para superar eso, para ser un país rico de verdad, con una población que tenemos que es maravillosa. Fíjese, no solo se puede decir que somos emprendedores los peruanos, que ha sido probado largamente,
Los peruanos que tuvieron que sufrir la hiperinflación, que destruyó los ingresos de los funcionarios públicos, que empobreció a todos los peruanos que no tenían grandes negocios. ¿Ya? Aparte de la hiperinflación, los ataques de Sendero y del MRTA, y, por supuesto, el empobrecimiento general. ¿Qué hicieron los peruanos en los pueblos de la sierra, ¿no?, que tenían estos problemas encima? ¿Se convirtieron acaso en senderistas? ¿Se convirtieron en delincuentes? ¿Se convirtieron en ociosos? Hubiera podido ser una respuesta natural. De repente otras poblaciones del mundo lo hubieran hecho así. Los peruanos no. Los peruanos migraron a las ciudades de la costa, vinieron a Lima, Arequipa, Trujillo, en fin, etcétera, inventaron sus trabajos, crearon ese mundo emprendedor, salieron adelante, lucharon contra el Sendero y no son delincuentes, son gente pujante, maravillosa. Entonces, aparte de todos los recursos naturales que tenemos para poder crear riqueza, tenemos a una población maravillosa, ¿no?, abnegada, luchadora, creativa, emprendedora. El único problema grave que tenemos son nuestros políticos, nuestros dirigentes políticos, que son un verdadero desastre y que van de mal en peor y de peor para mucho peor. Así es, Pablo nos comenta también en su artículo que la inversión privada representa un 80% del total del crecimiento de la economía, lo que conlleva esto que sería el gran factor de inversión para generar riqueza. ¿Cómo lo podemos hacer en un país en el que estamos ya en un gobierno comunista? ¿Cómo podemos sacar adelante el sector privado de una manera tal vez innovadora, tecnológica? Sí, fíjese, del total de inversión que se hace en el Perú, el 80% es la inversión privada, o más, ¿ya? Incluso más. En los mejores momentos del ciclo de crecimiento que hemos tenido, hemos llegado a invertir el 25% del producto, del PBI. Digamos el año 2013 más o menos, llegamos a invertir el 25% de un PBI de más o menos 200.000 millones de dólares. Quiere decir que el total de inversión fue más o menos 55.000 millones de dólares. De esos 55.000 millones de dólares, la inversión pública fue 12%. La inversión extranjera fue otro 12%. Todo el resto, el 76%, fue inversión de peruanos. Grandes, medianos y chicos. Mucha inversión de medianos y chicos. Ese nivel de inversión que estaba creciendo y estaba ayudando a transformar el Perú, que deberíamos haberlo llevado a 30 o 35% del PBI, ha venido guarda abajo desde el gobierno de Humala, el gobierno de PPK, Vizcarra, Sagasti y ahora, por supuesto. Fíjese, para el próximo año el Banco Central ha pronosticado 0% de crecimiento de la inversión privada. Pero las agencias de análisis económico independientes han pronosticado una caída de 14 y hasta de 17% de la inversión privada para el próximo año. Entonces, sin inversión, en verdad, el próximo año, porque va a ser el gran total, porque además la inversión pública también va a sufrir mucho, porque van a haber autoridades que están en elecciones, ¿no? Y autoridades nuevas para el siguiente año, entonces también va a complicarse. Quiere decir que el Perú va a empobrecerse dramáticamente. Ya se habla que el próximo año vamos a crecer 1.5%, 1.4%. Nosotros podríamos estar creciendo 6, 7, 8% con todo lo que tenemos, sobre todo aprovechando ahora el ciclo de buenos precios de los commodities que nosotros producimos, como el cobre, el zinc, que ha batido un récord de varios años. Entonces, desperdiciar esas capacidades, yo francamente lo califico de algo inmoral. Es mucho más que un error. Es mucho más grande que desinformación. Es mucho más grande que juego político. Es inmoral, porque pudiendo ayudar a la población del Perú a salir de la pobreza, condenarla a más pobreza de la que ya hay hoy día, es inmoral. Y según este diagnóstico, ¿qué es lo que pasaría con el sector
pobreza extrema en el Perú? Bueno, va a crecer la pobreza extrema, la pobreza total también va a crecer, ¿no? Va a haber mucho descontento. Con el lenguaje y la narrativa política que tiene este gobierno, van a querer echar la culpa de eso a otros, no ellos. Van a querer echar la culpa a los términos de intercambio, van a querer echar la culpa al imperialismo, ¿no? A las empresas grandes, a los contratos con empresas extranjeras, ¿no? A Lima versus provincias, a los ricos versus los pobres. Ya conocemos su lenguaje, ya lo han dicho, ya lo han mostrado, no se han ocultado, gracias a Dios, ¿no? Sabemos quiénes son, sabemos qué dicen, sabemos qué hacen y sabemos que nos están llevando al hoyo. Entonces, ante este rechazo a la inversión privada, a la poca recepción de las nuevas tecnologías, en pocas palabras podríamos decir que el mundo está yendo hacia un lado, hacia una nueva revolución industrial. ¿Qué pasa con Perú? ¿En qué momento estamos? ¿En dónde estamos situados? Bueno, exactamente. Y mientras eso sucede, nosotros vamos en dirección contraria, hacia el empobrecimiento, hacia alejarnos del mundo, no confiar en los extranjeros, ¿no? Tratar de cerrar la economía, no alentar las exportaciones, no cambiar la educación y la salud, que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Estamos condenando, eso yo le he llamado la gran condena. Estamos condenando a nuestros pobres a vivir en los arrabales de la globalización. ¿Podríamos rescatar algo de las políticas que ofrece Perú Libre? Yo creo que solo se puede rescatar una gran lección, que los peruanos entendamos con claridad todos los errores que se están cometiendo para que nunca más se vuelvan a plantear ni cometer. Y reaccionemos todos a plantear un cambio sustancial de la orientación del gobierno. ¿Y cree que se pueda crecer tal vez un 10% al año, por no quedarnos atrás con otros países de Sudamérica, ¿no? Hemos visto cómo Brasil ha repuntado, bueno, Chile se está manteniendo, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto vamos a crecer anualmente en este gobierno de cara a los próximos 4 o 5 años? Bueno, yo creo que ya se ha mencionado, el crecimiento se pinta en el mejor de los casos como 2% al año. Y eso es muy, muy bajo para poder recuperar al país de la crisis de la pandemia y para poder asumir y adoptar las tecnologías del mundo moderno, para poder hacer un verdadero cambio, ¿no? En la educación, en la salud, en las infraestructuras. Hay que invertir 160.000 millones de dólares en infraestructuras esenciales, ¿no? Infraestructuras de salud, de educación, de transporte, ¿no? Por Dios, tenemos que conectarnos al resto del mundo. Los peruanos tenemos que ser ciudadanos exitosos en el mundo moderno. No podemos ser la última rueda del coche, desconectada a los que nos van a empezar a mirar con pena. No podemos ser eso, no podemos ofrecerle eso a nuestros pobres. Esta es la gran condena. Este gobierno está haciendo una gran condena a nuestros pobres. ¿Cree que se dé la vacancia? ¿Cómo? ¿Cree que se dé la vacancia? No lo sé. Yo no estoy metido en el plano político. La vacancia tiene sus procedimientos. Creo que hablar ahorita de vacancia es un poco acelerado, ¿no? El gobierno todavía tiene una popularidad relativamente alta de 40%, que no entiendo cómo mantiene ese nivel de popularidad. Creo que hay que comunicarle más a la gente qué es lo que verdaderamente está pasando para que no sigan engañados, ¿no? Todavía mucha gente está impresionada con los símbolos, ¿no? Del pobrecito rural, bucólico, ¿no? Del sombrerito campesino, y ya sabemos que es una gran mentira.
a las justas pudo calificar para profesor de primaria, no pudo calificar más, trabajó muy pocos años y después ha sido dirigente sindical viviendo de terceros, sin su esfuerzo personal. Ha hecho negocios y tenía propiedades que no ha declarado cuando era candidato. En fin, no es pues una buena persona, es una mala persona, ¿no? Es un mal modelo de ciudadano, ¿no? Que encima se ha asociado con gentes de filosofías e ideologías extranjerizantes que lo único que están haciendo es empobrecer a los peruanos. Entonces yo creo que tenemos que protestar, tenemos que decir lo que queremos hacer, tenemos que luchar por el bienestar de todos los peruanos y tenemos que luchar por la unión de los peruanos. Otra cosa que no podemos admitir es que pretendan dividirnos entre unos y otros. Todos somos Perú. Muchas gracias, estimado Pablo, por estar aquí y esperamos tenerlos nuevamente en otro programa. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.